En el 8º año del apocalipsis, un usuario de habilidades temporales vino a buscarme. Ella dijo que venía del futuro y que este apocalipsis era una sentencia de muerte inevitable para la humanidad. En ese momento, estaba afuera exterminando zombies. Frente a mí, había criaturas de rostros feroces, bajo mis pies, un mar de cadáveres. Concentré mi poder y las llamas se elevaron hacia el cielo. No voy a dejar que todo se derrumbe. Si quieren la extinción de la raza, primero tendrá que caer la base del sur. Cuando la usuaria de habilidades temporales me encontró, estaba con otros dotados rescatando gente. La base había sido golpeada recientemente por una oleada de zombies, y todo en su interior era un montón de ruinas. Me agaché y levanté a una niña de entre los escombros. Los sobrevivientes, sentados en pequeños grupos, comían raciones secas con expresión sombría. Con la niña aún en brazos, me senté entre los escombros y escuché sus relatos. Había tantos zombies afuera en ese momento. Todos le gritábamos al jefe de la base que se fuera con los dotados, que nos dejara atrás. Pero no nos hizo caso. Insistió en ponerse al frente, junto con su equipo, y al final, todos murieron protegiéndonos. El jefe de la base nos dijo que ni una sola persona de la base del oeste debía faltar. Guardé silencio. En el 8º año del apocalipsis, la humanidad se había reducido a menos de una décima parte, y la situación de supervivencia era cada vez más desesperada. En los primeros años, además de las 5 grandes bases, este, oeste, sur, norte y la capital, todavía quedaban muchas bases pequeñas y medianas. Pero, en 8 años, todas ellas habían caído, y las 5 grandes bases terminaron reuniendo a los sobrevivientes de todo el país. La usuaria de habilidades temporales apareció justo en ese momento. Ondas de luz fluían a su alrededor, su figura se veía etérea, como si pudiera desvanecerse en cualquier instante. Nadie más podía verla. Yo ya había alcanzado el nivel 10 de habilidades y, en el mundo actual, era la persona más fuerte de la humanidad. No podía estar equivocada. La desconocida notó mi mirada y se acercó. Llevaba un traje de combate dañado y, en su brazo izquierdo, aún se distinguía el emblema de una bandera roja. Soy una usuaria de habilidades temporales. Dejé con cuidado a la niña en el suelo y la seguí hasta un sitio apartado. A lo largo de estos 8 años, habían surgido todo tipo de habilidades, pero nunca antes alguien había manifestado la capacidad de controlar el tiempo. Sin embargo, la energía que emanaba de ella era demasiado extraña, no se parecía a ninguna habilidad registrada. Antes de que pudiera decir algo, ella ya había comenzado a presentarse. Vengo del futuro. Este apocalipsis es un destino ineludible para la humanidad. No importa cuánto luchen, todos están condenados a morir. Justo cuando iba a responderle, la voz de mi subordinado interrumpió la conversación. Jefa. Otra vez viene una oleada de zombies. Corrí de inmediato. Desde la distancia, vi a los sobrevivientes de la base del oeste colocando a los niños detrás de ellos. Frente a nosotros, una masa oscura de zombies avanzaba como una marea. Detrás, las ruinas de la base. No sé quién gritó primero. Jefa Son. Llévese a los niños y váyanse. Rápido. Me adelanté con los dotados, formando una bola de fuego en mis manos. A mi espalda, Chen Yu levantó un muro de agua para proteger a los supervivientes. Me lancé contra la horda. De repente, las llamas se alzaron hasta el cielo, y todo a mi alrededor se tiñó de rojo. Un río de sangre serpenteaba entre los escombros. Ni uno solo debe faltar. El aire se llenó de poderes desatados, y los dotados, con sus trajes de combate, formaron una barrera entre los supervivientes y los zombies. Esperen. Cuando termine esta batalla, los llevaremos a la base del sur. Nadie quedará atrás. La usuaria del tiempo se quedó al margen, observando la pelea hasta el final. Cuando todo terminó, volvió a acercarse y, de repente, dijo: Tú, no eres de este mundo. Ella tenía razón. Realmente no soy de este mundo. Hace 8 años, cuando abrí los ojos por primera vez en este cuerpo, me encontré acurrucada en un edificio, sucia de pies a cabeza y atada fuertemente con cuerdas. La garganta me ardía de lo seca que estaba. En una pequeña oficina, varias personas estaban sentadas. Muchas de ellas aún llevaban uniformes escolares. Cuando me vieron despertar, mi tía se acercó y me dio un poco de agua. Me miró con una expresión complicada, como si quisiera decir algo, pero se contuvo varias veces antes de finalmente hablar. Qingyin, tus padres ya murieron. Su único deseo era que vivieras bien.
¿Cómo pudiste salir sola a luchar contra los zombies? Apenas terminó de hablar cuando otra tía intervino de inmediato. Sí, Kingin. Aunque puedas controlar el fuego, no puedes meterte solo en una horda de zombies. Menos mal que regresaste a salvo y no te convertiste en uno. Si no, ¿cómo podríamos explicárselo a tus padres? De pronto, un dolor de cabeza insoportable me invadió. Los recuerdos de la dueña original de este cuerpo irrumpieron en mi mente. Sus padres eran maestros. Cuando estalló el brote zombie, estaban dando clases en la escuela. Para asegurarse de que los alumnos pudieran escapar con vida, atrajeron a los zombies lejos del grupo y jamás regresaron. La dueña de este cuerpo acababa de terminar el examen de ingreso a la universidad y estaba dormida en casa cuando comenzó el caos. Además, por el despertar de su habilidad, tuvo fiebre alta y pasó 2 días inconsciente. Para cuando logró llegar a la escuela, solo pudo rescatar a los profesores y estudiantes atrapados en el auditorio. Después de escoltarlos a salvo hasta un edificio alto, salió a cazar zombies. Los recuerdos y las emociones que dejaron me oprimieron el pecho, y por un momento sentí ganas de llorar. Pero después de beber un poco de agua, logré calmarme. Lo entiendo. Han pasado 15 días desde el brote zombie. La ciudad está infestada de muertos vivientes y de animales infectados. Incluso estando en un edificio alto, debemos preocuparnos por las ratas zombies. Entre los profesores y alumnos, no hay muchos dotados. Cada vez que salimos a buscar suministros, los que se quedan nos revisan el equipo una y otra vez, asegurándose de que todo esté en orden. Nos enrollan cuidadosamente cinta adhesiva en los brazos y nos repiten: deben regresar con vida. No sé cuántos días pasaron hasta que los militares finalmente llegaron a la ciudad. Formaron una barrera de protección para los civiles, pero cuando pasaban por el edificio donde estábamos, una oleada de zombies los obligó a replegarse y refugiarse dentro. Aquel día, tras obtener el consentimiento de todos, les entregué los suministros que teníamos. Al principio no quisieron aceptarlos, insistieron en devolvérnoslos. Pero cuando subieron las escaleras y vieron que en nuestras oficinas aún había maestros dando clases en voz baja y estudiantes con sus uniformes bien puestos, el militar al mando se quedó observando en silencio durante un largo rato. Finalmente, aceptó los suministros y me prometió: el país ya ha movilizado todos sus recursos para establecer bases. Aún están en construcción, pero estoy seguro de que lo lograremos. Nos dirigimos a la base del sur, designada por el gobierno. Haremos todo lo posible por escoltarlos hasta allá. Para entonces, los niños estarán a salvo. Seguí su mirada. Al final, decidimos no decirle nada. En un principio, nuestro grupo había ocupado 5 oficinas. Apenas han pasado 3 meses. Transmití el mensaje a los maestros, y ellos se llenaron de alegría. Esto es maravilloso. Cuando lleguemos a la base, por fin estaremos a salvo. Lamentablemente, el destino no siempre cumple los deseos humanos. No sé de dónde salieron tantos zombies y animales infectados, pero rodearon por completo el edificio. Los soldados con habilidades especiales tomaron la primera línea de defensa, mientras que los soldados sin habilidades se mantuvieron firmes protegiendo a los civiles. Desde que era niña, la vida no me trató bien, pero crecí rodeada de personas que me brindaron su apoyo y bondad. Sin pensarlo demasiado, también corrí al frente. Al final, varios maestros se echaron a correr en dirección contraria con altavoces en mano, gritando: hay que dar el ejemplo, ser un modelo a seguir. Antes de partir, nos entregaron a los militares y me dijeron con firmeza: Sonin, lleva a los estudiantes y síguelos. Si se quedan con ellos, podrán sobrevivir. Cuando llegué por primera vez a la base del sur, el lugar carecía de todo y aún estaba en construcción. Me uní al equipo de dotados, convirtiéndome en parte de la fuerza central que protegía la base. De los estudiantes que traje conmigo, salvo unos pocos que eran demasiado débiles físicamente y un genio que solía saltarse grados y terminó en el laboratorio, todos los demás se enlistaron en el ejército. Fui a buscarlos en una ocasión y les dije. Cuando el profesor Luo y los demás se sacrificaron, me pidieron que los cuidara bien. Ellos solo querían que ustedes vivieran. Frente a mí, un joven vestido con uniforme de combate me miraba con seriedad. Antes del apocalipsis, Xieng era el monitor de la clase del profesor Luo. No era un estudiante de calificaciones sobresalientes y solía pasar la mayor parte del tiempo jugando básquetbol después de clases. Debería haber sido un adolescente enérgico y despreocupado, pero en ese momento, se plantó delante de mí con una expresión madura y dijo:
Hermana Sonin, en nuestro grupo, hasta el más joven ya tiene 16 años. Sobre nuestros hombros debe recaer la responsabilidad y el compromiso. Si seguimos escondiéndonos detrás de ustedes, me da miedo que la profesora Luo venga a regañarme en mis sueños. Me quedé en silencio un buen rato, aturdida. Entonces, lo escuché continuar. La maestra Luo nos enseñó durante 2 años. Siempre fue muy estricta con nosotros, así que, aunque yo era su monitor de clase, la verdad es que nunca me cayó muy bien. No fue hasta que murió frente a mis ojos que entendí el significado de la responsabilidad. Hermana Sonin, extraño a la maestra Luo. Su voz se quebró al final. Me quedé pasmada un instante y luego le dije. Cuídate. Prométeme que regresarás con vida después de cada misión. El jefe de la base del sur era un hombre de unos 50 años. Normalmente tenía un carácter fuerte, pero cada vez que veía a su hija, Heo-jun, su semblante se iluminaba. Heo-jun era una adolescente inquieta que adoraba aferrarse a mí y suplicarme que la llevara a misiones. Antes del apocalipsis, era parte del coro de la escuela y siempre estaba de buen humor. Ese día, me tomó del brazo y me arrastró afuera. Hermana Kingin, ¿cómo es que el equipo de dotado 001 ya está lleno? Yo quería unirme con ustedes. No digas tonterías. Este año apenas cumpliste 14. Según las nuevas reglas de la base, tienes que esperar hasta los 16. Heo-jun hizo un puchero. Bueno. Hermana Kingin, las invito a comer tofu. En la base, hay dotados que trajeron un montón de frijoles, y yo aprendí a hacer tofu con una abuelita. Mi papá tiene muchos puntos, así que podemos conseguir todos los frijoles que queramos. Cuando volví con el equipo cargando 2 piezas de tofu, los demás estaban riendo mientras imitaban escenas de una serie de televisión. Justo cuando entré, estaban en medio de una escena exagerada. Bienvenida de regreso al palacio, concubina 11. En la puerta se había reunido un grupo de niños. Al verme con el tofu en las manos, hasta Sou-yan, que casi nunca hablaba, exclamó con sorpresa. ¿Fue Heo-jun quien lo trajo? Sí. Vengan, esta noche por fin comeremos algo rico. Había muchos niños en la entrada. Lin Yue, quien estaba preparando la cena con un cuchillo de cocina en mano, apretó los dientes, tomó un pedazo y medio de tofu, y lo repartió entre los niños con resignación. Vayan a casa y díganle a sus papás que les preparen algo de comer. Mis papás murieron. Mi mamá murió. Toda mi familia murió. Un soldado me salvó. Los ojos de Lin Yue se enrojecieron. No se preocupen. Si algún día tienen problemas en la base del sur, vengan a buscar al equipo de dotado 001. Los hermanos mayores siempre estarán aquí para ayudarlos. Esa noche, miré el tofu que quedaba en el plato, tomé un trozo y luego dejé los palillos a un lado. El más joven del equipo, An Yang, seguía comiendo mientras murmuraba. Por fin tenemos algo rico para comer, pero mírenla, la hermana Lin se lo regaló todo. Lin Yue le lanzó una mirada de advertencia. ¿Y por qué no dijiste nada en ese momento? Yo lo vi, ¿eh? Cuando esos niños se fueron, tú también les diste un dulce a cada uno. Seguro que ya no te queda casi nada de ese paquete de caramelos en tu espacio, ¿verdad? No digas tonterías. Levanté la cabeza. Sabía bien de dónde venían esos dulces. Cuando el apocalipsis estalló, coincidió con la boda de la hermana de An Yang. Él había pedido permiso en la escuela para asistir a la ceremonia. Por suerte, como había muchos invitados, lo acomodaron en una habitación donde se guardaba la comida. Cuando despertó, el mundo ya estaba sumido en el caos. La hermana que debía estar esperando su boda, vestida con un traje tradicional de novia, se había convertido en un zombi. Después de eso, An Yang recogió todo lo que pudo y se dirigió a la base del sur. Los dulces que llevaba eran caramelos de boda, y normalmente le dolía el corazón comerse siquiera uno. Con una expresión despreocupada, sacó varios paquetes de caramelos de su espacio y los hizo girar frente a nosotros, como si estuviera presumiendo. ¿Ven? Todavía tengo un montón. Pero al decirlo, frunció los labios con resignación, abrió otro paquete con dolor y nos repartió un caramelo a cada uno. Bueno, a partir de ahora, estos serán solo míos. Dicho esto, los guardó de inmediato. El empaque de los dulces de boda era brillante y festivo, de un rojo intenso. No se parecía en nada a la sangre que teñía el mundo desde que el apocalipsis comenzó. Se parecía más bien a la calidez de los hogares durante las celebraciones de Año Nuevo en tiempos de paz.
representaba la reunión de seres queridos, la alegría de la vida. Xieng no tenía habilidades especiales. La mayoría de los miembros de mi equipo de dotados solían hacer misiones con otros dotados, por lo que rara vez teníamos la oportunidad de salir con Xieng y su grupo. En comparación, las tareas de los dotados eran más pesadas. Cada vez que Xieng regresaba de una misión, traía huevos para nosotros. A mí no me gustaba aceptarlos, pero él insistía, así que, después de un par de idas y vueltas, Lin Yue ya tenía listo el arroz frito con huevo. Ya, no te hagas del rogar, intervino Lin Yue. Xieng pone el huevo, nosotros ponemos el arroz, y lo comemos juntos. Por cierto, Xieng, hice demasiado, así que llévate un poco más tarde. En la olla también se cocía tofu. Xiao Yun, esta vez el tofu te quedó muy bien. Desde que lo corté, huele delicioso, comentó Lin Yue. Heu Yun sonrió con satisfacción. Hermana Yue, ¿cuándo he hecho algo mal? Heu Yun nunca se quedaba a comer. Su padre, el jefe de la base, tenía demasiadas responsabilidades. Si no fuera porque Heu Yun lo vigilaba todos los días, seguro se olvidaría hasta de comer. Cuando Xieng se iba, Zhou Yan y los demás siempre le daban algo para llevar. Lin Yue, que tenía habilidades de agua, llenaba varios cubos y luego me llamaba. Capitana, ven un momento, calienta el agua para que Xieng y los demás puedan bañarse. Mientras hablaban, los demás estudiantes también salieron. Sabían que, si entraban, los invitaríamos a comer, así que cada vez solo dejaban que Xieng viniera. El apocalipsis estalló de repente. El sistema del país casi colapsó y las grandes bases hicieron todo lo posible por reunir a la gente, pero no quedaban recursos de sobra. Incluso nosotros, siendo un equipo de dotados, rara vez teníamos comida decente. Esos estudiantes, que aún estaban en plena adolescencia, nunca querían aceptar lo que era nuestro. De regreso, Lin Yue anunció. Bueno, al hacer el arroz frito al mediodía, usamos demasiado arroz. Todos tomarán caldo de arroz los próximos días. An Yang, con un papel de caramelo en la boca, respondió con despreocupación. Está bien. Al ver que todos aceptamos, Lin Yue continuó. Cuando hicimos el arroz frito, el aceite no fue suficiente y mucho arroz se pegó a la sartén. Así que, en la noche, usaremos eso para hacer sopa de arroz. Todos seguimos avanzando entre risas y bromas. Desde el invierno del primer año del apocalipsis hasta el verano del segundo, mi relación con Xieng se fue haciendo más cercana. Hasta que, un día, Xieng no pudo evitar decirme. Hermana Sonin, ¿puedo llamarte maestra Son a partir de ahora? Me quedé en silencio un momento. Xieng pareció ponerse nervioso y agregó con timidez. Los compañeros de nuestra clase piensan lo mismo. Hermana Sonin, aunque solo nos llevamos 1 o 2 años, nos das la misma sensación que la profesora Luo. Me sentí abrumada. Desde pequeña, mi vida estuvo llena de dificultades. Nací en un pequeño pueblo, mi padre estaba gravemente enfermo y mi madre falleció cuando era niña. El camino del estudio fue duro, con lluvia, frío y caminos de lodo. Pero, afortunadamente, en mi vida aparecieron muchas personas bondadosas. Cuando era niña, para ir a la escuela tenía que cruzar montañas y colinas. Tenía que salir muy temprano, y en invierno, mis manos y pies estaban llenos de sabañones. Después, conocí a mi maestra, la señorita Wang, quien me extendió la mano en mis momentos más difíciles. Por más de 10 años, la profesora Wang me guió y me enseñó con paciencia. Sin embargo, el año en que entré a la universidad, falleció intentando salvar a un niño que se estaba ahogando. El cielo le dio un corazón compasivo. Ella me enseñó a esforzarme, a seguir adelante, me dijo que después de la tormenta siempre llega la calma. Le estoy agradecida y quiero hacer algo por ella. Pero lamentablemente, la última lección que me dejó fue, un maestro debe dar el ejemplo, predicar con sus acciones. Viniste a este mundo, así que debes asumir tu responsabilidad. Después, cuando llegué a este mundo, los padres de la dueña original de este cuerpo murieron por salvar a sus estudiantes. El profesor Luo y los demás sacrificaron sus vidas para cubrir nuestra retirada, sin arrepentimientos. Miré a Xieng y asentí. Está bien. An Yang y Xieng eran casi de la misma edad. De hecho, An Yang era 2 meses menor. Cuando se enteró de la noticia, exclamó indignado. ¿Por qué solo él puede llamarte maestra? Nuestro equipo 001 es un solo grupo. No, cuando regresemos, voy a hacer que Xieng también me llame maestro.
En ese momento, estábamos en medio de una misión. Después de eliminar a los zombies, pasamos por una librería en el camino. An Yang tomó algunos ejemplares de 5 años de exámenes de ingreso a la universidad y 3 años de simulacros, justificando su acción con entusiasmo. Esto es un tesoro. ¿Y si el apocalipsis termina este año? Xieng y los demás están por entrar a su último año de prepa, ¿no? El examen de ingreso a la universidad está a la vuelta de la esquina y ni siquiera están estudiando. Lin Yue, que siempre disfrutaba fastidiar a An Yang, no pudo evitar preguntarle. ¿No tienes la misma edad que ellos? ¿Por qué no tomaste algunos para ti? ¿Qué pasa, no piensas hacer el examen? An Yang agitó la mano con indiferencia. Yo ya escuché a la capitana decir que ellos eran estudiantes de escuelas de alto nivel, pero yo no. Mis calificaciones eran pésimas. Fui a una escuela vocacional. Si no, ¿cómo crees que pude pedir permiso para estar en casa el día que mi hermana se casó? Hizo una pausa y sonrió con amargura. Mi hermana sí era una genio, estudiaba en el Instituto de Ciencias de China. Impresionante, ¿verdad? Mi mamá siempre decía que tenía 2 hijos, uno con talento, que le pertenecía al país, y otro mediocre, que se quedaría con ella para hacerla feliz. Solo me pedía que me mantuviera sano y que no hiciera nada malo. De repente, bajó la voz. Díganme, si mi hermana no se hubiera convertido en zombie, ¿habría hecho una gran contribución en la base con su investigación? Díganme, ¿cómo es que el día antes del brote de zombies me escondí para llorar en secreto porque no quería separarme de ella? ¿Cómo es que no pasé más tiempo hablando con mi hermana y mi mamá? El ambiente en el equipo se volvió pesado. Señalé la base frente a nosotros y traté de cambiar el tema. No se sientan mal. El brote de zombies fue demasiado repentino, nadie pudo anticiparlo. Miren, en unos 10 minutos llegaremos a la base. Seguro que Xieng y Heo Jun ya nos están esperando en la entrada. Poco a poco, el ambiente se animó de nuevo. Sin embargo, al llegar, descubrimos que solo Heo Jun nos esperaba. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mi corazón se aceleró. Me negaba a aceptar la realidad, así que pregunté, engañándome a mí misma. ¿Xiao Jun y Xieng y los demás? ¿Siguen en una misión? ¿Por qué tardan tanto? Se fueron antes que nosotros, y ahora que volvimos, ellos aún no regresan. Heo Jun se arrojó a mis brazos. Hermana Qingyin, el hermano Xieng y todos los demás murieron. El libro que An Yang sostenía en la mano se deslizó fuera de su espacio y cayó al suelo con un paf. ¿Qué significa esto? Su voz temblaba. Yo todavía estaba esperando que ese chico Xieng me llamara maestro. Heo Jun sollozó y nos transmitió sus últimas palabras. El hermano Xieng y los demás le pidieron a los compañeros que lograron regresar que nos dijeran, que no estemos tristes. Que ellos solo tomaron la misma decisión que el profesor Luo y los demás hace unos años. Mi corazón se llenó de amargura, pero cuando abrí la boca, lo único que logré decir fue. Todavía le faltaban 2 días para cumplir 18 años. Cuando An Yang y los demás estaban en misión, estaban ansiosos por volver. Querían celebrar su cumpleaños. Esa misma noche, la base nos envió varias canastas de huevos. Estos son los huevos que Xieng y los demás no alcanzaron a canjear, nos dijeron. Creemos que querían dejárselos a ustedes. Miré los huevos en silencio durante mucho tiempo. Por 3 días, nadie los tocó. Un niño que solía visitarnos los vio y, con inocencia, comentó. Hermana Qingyin, mi mamá decía que los huevos se echan a perder si no se comen a tiempo. ¿Por qué no los comen? Acaricié su cabeza y le di un huevo. Yo no quiero comerlos. Mejor cómetelo tú. Tienes que crecer fuerte y sano. El niño me dio las gracias y miró detrás de mí con educación. Hermano mayor, hermana mayor. Me di la vuelta y vi que Lin Yue y los demás estaban de pie detrás de mí. Lin Yue también se agachó y repartió un huevo a cada niño. Tómenlo, es para ustedes. Hermana, ¿ustedes no comen huevos? Antes siempre veía al hermano Xieng trayendo huevos. Mi mano se detuvo por un segundo. Ya no nos gustan los huevos. Ahora nos saben agrios y amargos. Solo los que traía Xieng sabían bien. ¿Cómo puede un huevo saber agrio y amargo? No respondí. Solo cada vez que repartía uno, murmuraba. Este huevo es un regalo de su hermano Xieng. Elegimos los 6 mejores huevos y los guardamos en el espacio de An Yang. El equipo de dotado 001 tenía 6 miembros.
Cada uno comió un huevo en su honor. Dejamos uno para Heo-jun y los demás los repartimos entre los niños de la base, en nombre de Sieng. Sieng y los demás, estoy segura de que estarían de acuerdo. En el tercer año del Apocalipsis, se inauguró una escuela de combate en la base. Además de aprender materias básicas, los estudiantes pasaban el resto del tiempo entrenando para luchar contra zombies. El equipo de Dotados 001, el grupo no militar con más misiones completadas en los últimos 3 años, fue invitado a dar clases. El día antes, An Yang se puso a arreglarse con exagerada dedicación. Hasta Zhou Yan, que solía hablar poco, me preguntó varias veces. «Capitana, ¿así está bien para la clase?» «Sí, ¿por qué no? Somos el equipo de Dotados 001, ¿recuerdas?» Cuando llegamos a la escuela, los estudiantes nos recibieron con mejillas aún infantiles, pero miradas firmes. En cuanto entramos, todos gritaron al unísono. «Buenos días, profesor». Por un momento, me quedé en blanco. Respiré hondo, me calmé y respondí. «Buenos días, compañeros». Heo-jun ya tenía la edad suficiente para salir a realizar misiones y casualmente, en ese momento, no había ninguna asignada en la base. Cuando terminamos la clase, llegó especialmente con unos trozos de tofu, sonriendo. ¿King y Jie se sintieron nerviosos en la clase? Todavía no había respondido cuando An Yang ya había tomado la palabra. ¿Nervioso? Hasta ahora, An Yang no sabe ni cómo se escriben esas dos palabras. Va. Si eres un pésimo estudiante y todavía te enorgulleces. Oye. ¿A quién llamas fracasado, mocosa? Obviamente hablo de ti. Bla, bla, bla. Heo-jun hizo una mueca y, sin prestarle más atención, tomó mi mano con entusiasmo. Hermana Kingin, recientemente aprendí a hacer tofu seco. Aún no me sale perfecto, pero ¿qué tal si la próxima vez que lo prepare les llevo un poco para que lo prueben? Está bien. Lamentablemente, nunca llegué a probar el tofu seco de Heo-jun. En el tercer invierno del Apocalipsis, Heo-jun salió con su equipo en una misión. Para proteger a la gente, atrajo a toda una ciudad de zombies por su cuenta. Finalmente, rodeada por hordas de muertos vivientes, Heo-jun, como usuaria de habilidades espaciales, cayó en combate, llevándose consigo a casi la mitad de los zombies de la zona. Cuando la noticia llegó a la base, el jefe de la base estaba en plena reunión con varios equipos de dotados. Justo en ese momento, hablaba sin parar, su voz ya estaba ronca de tanto discutir. Levantó la taza para beber agua, pero en cuanto escuchó la noticia, sus dedos temblaron y... ¡paf! La taza cayó al suelo, hecha pedazos. Instintivamente, extendió la mano para recoger los fragmentos, y el filo del vidrio cortó su piel. «Comandante». El jefe de la base pareció volver en sí. Miró al dotado que había traído la noticia, su rostro se puso rojo de furia, pero lo único que dijo fue: «Si cualquiera puede sacrificarse, ¿por qué mi hija no?». Ese día, se esforzó por terminar la reunión lo más rápido posible y nos pidió que nos retiráramos. Permaneció solo en la sala de conferencias, encorvado, mirando por la ventana en silencio durante mucho, mucho tiempo. Apenas salimos, An Yang pateó la pared con rabia y Lin Yue rompió en llanto. ¿No dijo esa niña que nos traería tofu seco? Heo-jun, dijiste que cumplirías tu palabra. Yo todavía la estaba esperando para seguir discutiendo con ella. An Yang se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me entregó un huevo. Capitana, dale este huevo al jefe de la base. En realidad, debería haber sido para Heo-jun. Sostenía los huevos mientras caminaba de regreso. Al llegar a la puerta de la oficina del jefe de la base, escuché una voz cantando desde dentro. Era la voz de Heo-jun, infantil y clara. ¿Cuántos héroes emergen, rostros en el fuego de la guerra, tocando las cuerdas del corazón? Sin temor a la nieve ni al viento. Sangre, no lágrimas. Lleno de pasión y fervor. Valiente, no retrocedas. La voz del comandante de la base se mezclaba con el canto, temblorosa, ahogada por el llanto. Heo-jun era su única hija. Le entregué los huevos al dotado que estaba en la puerta y le pedí que le transmitiera un mensaje al jefe de la base. Heo-jun me dijo una vez que tenía al mejor padre del mundo. Si algún día moría, quería que su papá siguiera comiendo bien todos los días. Esa noche, Lin Yue y los demás gastaron todos sus puntos en alcohol. Se emborracharon, se abrazaron y cantaron las canciones que Heo-jun solía enseñarles. El atardecer en el mar es como un dibujo juvenil,
extendido en el cielo esperando que las gaviotas lo lleven, las velas distantes son golpeadas por el viento y las olas, pero no temen al dolor por seguir sus sueños. Me quedé en silencio, escuchando. Después de todo este camino de dificultades y penurias, ¿qué tipo de final nos esperaba? Fue entonces cuando Chen Yu llegó a nuestro lado. En aquel momento, una pequeña base estaba siendo atacada por una marea de zombies. Lideré al equipo de dotado 001 de la base del sur en una misión de rescate. Y al final, la vi. Era delgada, de apariencia frágil y parecía muy joven. No manejaba bien su habilidad para controlar el agua. Lin Yue se acercó a un dotado de esa base y preguntó en voz baja. «¿Esa niña, qué edad tiene? ¿8, 9 años?» «No», respondió el otro. «Este año ya cumplió 14. Toda su familia murió». Intercambié una mirada con los miembros del equipo. Después de un momento, me agaché frente a la niña y extendí la mano con suavidad. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» «Somos el equipo de dotado 001 de la base del sur. ¿Te gustaría venir con nosotros?» La niña levantó la mirada y me respondió con voz baja. «Me llamo Chen Yu». Después, dirigió una última mirada a la base a su espalda, dudando. Lin Yue le sonrió con ternura, se inclinó a su altura y le dijo con voz tranquila. «No te preocupes, pequeña. Nos llevaremos a todos los de esta base con nosotros a la base del sur». Cuando regresamos, llevábamos a la niña de la mano. El jefe de la base nos miró de arriba abajo, fijando la vista en Chen Yu varias veces. Al final, no pudo evitar preguntar. «Niña, ¿cuántos años tienes?» «Tengo 14. El jefe de la base se quedó en silencio unos segundos antes de decir en voz baja. «Ah, ya tiene 14. Cuando el apocalipsis comenzó, mi hija también tenía 14 años». Después de decir eso, le dio una palmada en el hombro a Chen Yu. «Crece bien». Luego, sin decir más, se dio la vuelta y se marchó. Chen Yu me miró con expresión de confusión. Observé la espalda del jefe de la base. El día en que Heu Yun sacrificó su vida, su cabello se volvió completamente blanco de la noche a la mañana. Aún así, al día siguiente, apareció ante el público como siempre, dirigiendo los asuntos de la base. Su hija había muerto. Esa noche, el jefe de la base nos envió bastante tofu, y Lin Yue lo preparó con los pocos ingredientes que tenía. Luego, se lo sirvió a Chen Yu. Chen Yu se sintió avergonzado y quiso compartirlo con nosotros. Me negué. «Cómetelo tú. Nutre tu cuerpo y crece bien. Ninguno de nosotros come tofu». «¿Por qué?» «No me gusta comerlo». Chen Yu creyó mis palabras y, al terminar de comer, exclamó con emoción. «Este tofu está realmente delicioso». El movimiento de Lin Yue se detuvo por un momento. Después de un rato, murmuró. «Lástima que llegaste tarde. Antes, el tofu que hacía esa niña, Heu Yun, era realmente delicioso». ¿Quién es Heu Yun? Miembro del Escuadrón de Habilidades Especiales 022 de la base del sur, también hija del jefe de la base. En el 5º año del apocalipsis, la base capital convocó a los dotados más fuertes de las 4 grandes bases, este, sur, oeste y norte, para llevar a cabo una misión conjunta. Cuando recibí la notificación, coincidió con el cumpleaños número 16 de Chen Yu, quien acababa de unirse oficialmente al equipo de dotados. El próximo mes saldría a cumplir la misión. El jefe de la base nos acompañó hasta la salida de la base del sur. Me dio una palmada en la mano y dijo. «Debes tener mucho cuidado». Chen Yu me miró con tristeza y repitió. «Hermana Qingying, por favor, cuídense mucho». Llamé a Chen Yu y le dije con calma. «No te preocupes, estaremos bien. Este mes, concéntrate en practicar tus habilidades. El próximo mes saldrás en tu primera misión y, cuando lo hagas, debes ser cuidadoso, ¿entendido? No te apresures, piensa antes de actuar». Hice una pausa antes de agregar. «Es probable que no podamos regresar el día en que tú salgas, pero cuando vuelvas, todo habrá terminado de nuestro lado. Te estaremos esperando en la puerta de la base cuando regreses». An Yang miró los ojos enrojecidos de Chen Yu y se rió. «Xiao Yuyu, no vas a llorar ahora, ¿verdad? Si lloras, me voy a burlar de ti». Justo después de hablar, Lin Yue le dio un golpe en la cabeza. «Esa boca tuya. ¿De verdad no sabes hablar?» La base capital convocó a los dotados esta vez para desarrollar una vacuna contra los zombies.
En el 5.º año del apocalipsis, incontables científicos asumieron la tarea de encontrar una solución. Vivían y comían en los laboratorios, todo con el único propósito de desarrollar la vacuna lo antes posible. Hoy, por fin, había noticias. Los científicos comenzaron a explicar los diferentes indicadores de la vacuna. Yo estaba completamente perdido con tanta información. Miré a los demás dotados y todos parecían a punto de quedarse dormidos. Como la persona con la habilidad más fuerte, interrumpí al experto y pregunté directamente. ¿Qué necesitan que hagamos? El experto hizo una pausa antes de responder. Bien. Nuestra vacuna aún carece de varios componentes. Además, muchas de nuestras teorías son solo conjeturas. No podemos garantizar que obtener esos elementos nos permita desarrollar la vacuna con éxito. Solo podemos decirles que esta misión será muy peligrosa. Los dotados que hace un momento estaban somnolientos de repente se animaron. Entonces, ¿realmente hay esperanza? Solo es una suposición. Si hay una conjetura, significa que la dirección es la correcta. ¿Estamos lejos del éxito? Exacto. No se presionen demasiado. Como dice el dicho, el fracaso es la madre del éxito. Ja. Hace años que no leo un libro, pero eso sí lo recuerdo. El equipo de dotado 001, de la base del sur, donde yo estaba, era el más fuerte. El nivel más bajo dentro de nuestro equipo era el 5. Yo estaba a un paso del nivel 7, siendo la primera del equipo en alcanzar ese escalón. Por lo tanto, nuestras tareas también eran las más difíciles. Antes de partir, el capitán del equipo de dotado 001, de la base oeste, Wang Ying, vino a ver nuestra asignación y suspiró con envidia. Maldita sea, Sonin, yo también quiero ir a Rongcheng. Anda, si vienes con nosotros, ¿quién se hará cargo de tu equipo? Wang Ying se fue mirando hacia atrás cada 3 pasos. An Yang, el parlanchín del grupo, en solo medio día logró sonsacar toda la información de los demás equipos y me la contó. Wang Ying era de Rongcheng. Desde el jardín de niños hasta la universidad, nunca había dejado su ciudad. Nunca había pensado en marcharse, pero ahora. Rongcheng se había convertido en un lugar imposible al que volver. A veces, en la base, se podía ver a 2 personas que antes no se conocían en absoluto y que, al escuchar un acento familiar, se miraban emocionadas y comenzaban a hablar con cautela. Ese era el sonido de su hogar. Antes del apocalipsis, Rongcheng era una gran ciudad con alta densidad de población. Esa misma noche, los miembros del equipo prepararon un lugar para descansar. An Yang, de pie en lo alto de un edificio, de repente exclamó con emoción. Mi hermana me dijo una vez que el precio de la vivienda en Rongcheng era de varias decenas de miles por metro cuadrado. Este lugar donde estamos descansando ahora, antes del apocalipsis, ni vendiéndome hubiera podido pagarlo. Lin Yue rió y le respondió. Mira cómo lo dices. Depende de cómo te vendas. Si es todo junto, claro que no podrías comprarlo. Pero si te dividen en partes, quizá podríamos comprar una. Ay, aunque digas eso, yo solo quiero regresar al tiempo antes del apocalipsis. Hizo una pausa antes de murmurar con amargura. A lo mucho, nunca podría haberme comprado una casa así en toda mi vida, pero al menos, todos los que me rodeaban seguirían aquí. ¿Quién no querría? Abajo, se escuchaban los gruñidos de los zombis. Arriba, todos sostenían las bolas de arroz que Anjan había sacado de su espacio, aún humeantes, y las comían a pequeños bocados. Antes del apocalipsis, los onigiri se comían a prisa, ahora, eran un lujo raro. Lin Yue mordisqueaba uno mientras hablaba de Chen Yu. La última vez que estuve enfermo, Yu, esa niña, me preparó un tazón de sopa. Tengo que admitir que la suya es mucho mejor que cualquiera de las que ustedes han hecho. ¿Qué puede tener de especial una simple sopa de arroz? Preguntó alguien. Exacto, coincidió otro. Bueno, no tengo nada que decirles a ustedes, un montón de inútiles en la cocina. De todos modos, ya lo sabrán cuando prueben la comida que hace la niña. Está bien. Lo probaremos cuando volvamos. En Rongcheng, los zombis abundaban. El material que necesitábamos estaba en el corazón de la ciudad. Durante todo el trayecto, tenía una sensación de inquietud. Todo estaba demasiado silencioso. Efectivamente, en cuanto conseguimos los materiales, los zombis aparecieron por todas partes. Antes de venir, ya habíamos planeado nuestra estrategia. Esta vez, no vinimos a erradicarlos, sino a llevarnos los suministros de manera segura.
Lin Yue de inmediato disolvió la pared de agua que cubría al equipo y nos retiramos a toda velocidad. Pero el destino nos jugó en contra. Al menos 20 zombis de gran tamaño bloquearon nuestro camino. El líder de los zombis animales nos observó desde las alturas con arrogancia y, con un simple movimiento de su garra, rompió sin esfuerzo la barrera de agua de Lin Yue. Lin Yue escupió un chorro de sangre. Luego me tomó de la mano y ordenó con urgencia. Nosotros los cubrimos. Tú y Anjan salgan de aquí rápido. Pero yo ya había lanzado mi habilidad y grité. Nos vamos todos juntos. Capitana, sea razonable. Estos zombis animales son todos de nivel 7. No tenemos escapatoria. Capitana. Apúrense y váyanse. Los zombis están evolucionando demasiado rápido, a los humanos no nos queda mucho tiempo. Capitana. Los materiales están todos en el espacio de Anjan. Deben llevárselos. Capitana. La vacuna debe desarrollarse a toda costa. Tienen que regresar con los suministros a salvo. Lin Yue se volvió y nos lanzó una oleada de su habilidad, usando hasta la última gota de su poder para alejarnos a Anjan y a mí lo más posible. Llevábamos demasiados materiales, todos almacenados en el espacio de Anjan. Pero su nivel de habilidad no era alto, y tampoco tenía ataques fuertes. Si ella se iba sola, probablemente no lograría regresar a la base. Yo era la más fuerte del equipo y mi habilidad era la más ofensiva, pero ni siquiera dando la vida podía protegerlos a todos contra esos 20 zombis animales de nivel 7. Me obligaron a usar todas mis fuerzas para escoltar a Anjan de vuelta a la base capital. Y en el momento decisivo, si debía morir, al menos debía asegurarme de que ella sobreviviera. Cuando Anjan y yo llegamos a las afueras de la ciudad, aún nos perseguían zombis. Encendí mi habilidad y una llamarada abrasadora los redujo a cenizas. De repente, un rugido ensordecedor de agua en movimiento retumbó desde el centro de la ciudad. Eso no podía ser Lin Yue. Su nivel de habilidad no le permitía semejante demostración de poder. Estaba superando su límite. Superar el límite significaba una sola cosa, muerte segura. Terremotos. Rayos y truenos. Golpes de metal resonando en el aire. Desde aquel día, en la base del sur, del equipo de Elite 001, solo quedamos Anjan y yo. Y lo primero que pensé fue que, al final, nunca llegamos a probar una comida hecha por Chen Yu juntos. Cuando Anjan y yo regresamos a la base del sur, el jefe nos estaba esperando en la entrada. Sus ojos se llenaron de lágrimas y por un largo rato no pudo decir nada. Al final, solo murmuró. Si Xiaoyun estuviera aquí, no sé cuánto lloraría. Se quedó en silencio, aturdido, y luego añadió en voz baja. Xiaoyun tampoco está. Chen Yu regresó al segundo día de que Anjan y yo volviéramos a la base del sur. Venía cargada con bolsas grandes y pequeñas, y en cuanto nos vio a lo lejos, corrió dando saltos de alegría. Hermana Qingding, encontré muchas cosas buenas. Cuando llegó hasta nosotros, miró detrás de mí con curiosidad. Hermana Qingding y la hermana Yueyue, la hermana Yan Yan, los hermanos Chenan y Sousu. Anjan bajó la cabeza, dejó caer una lágrima y desvió la mirada. Chen Yu me miró incrédula. ¿No quedamos en que vendrían juntos a recogerme? ¿Por qué todos me engañaron? Sentí los ojos arder. ¿Cómo es que todos se fueron sin siquiera haber probado juntos una comida hecha por Chen Yu? Ese año, la nieve cayó especialmente temprano. Durante el año nuevo, el líder de la base y los usuarios de habilidades especiales compartieron una cena. Desde mi asiento, lo vi levantar su copa, tal vez queriendo decir algo. Pero al final, al darse cuenta de que ya no había un equipo completo de personas con habilidades especiales, solo dijo: coman. El jefe de la base estaba muy enfermo. Apenas probó un par de bocados antes de irse a descansar. Antes de retirarse, me llamó y caminó lentamente a mi lado, tosiendo. De repente, habló. Al principio, cuando recibí la orden de establecer la base del sur, no teníamos nada. El país estaba en una situación crítica. Con los soldados bajo mi mando, poco a poco, construimos la base. En el camino, murieron muchos. Luego llegaron los usuarios de habilidades especiales, llegaron los civiles, y la base finalmente se consolidó. Vi formarse un equipo tras otro de usuarios de habilidades. En su mejor momento, había miles de escuadrones. Pero dime, ¿cuántos quedan ahora? En el 5º año del apocalipsis, la humanidad sobrevivía entre las grietas. Nunca hubo dioses, solo personas dispuestas a levantarse y pelear.
Desde tiempos antiguos, nuestro pueblo chino ha luchado contra el cielo y contra la tierra. Seguí la mirada del jefe de la base. Era la víspera de Año Nuevo. Antes del apocalipsis, ya estaba prohibido encender fuegos artificiales y petardos, lo que había restado parte del ambiente festivo. Aún así, seguía siendo un momento de alegría familiar. Hoy, en cambio, casi no se escuchaban risas. Cada día, alguien moría. El jefe de la base hablaba y hablaba, hasta que, de pronto, tomó mi mano. Su piel estaba tan arrugada que no parecía la de un hombre de 50 años. Sonin, mi cuerpo ya no da para más. No tengo nada que me ate, excepto la gente de la base del sur. Cuando me vaya, te dejaré la base a tu cargo. Lo miré a los ojos. Solo intercambiamos unas pocas palabras, pero su rostro ya reflejaba un cansancio profundo. El jefe de la base asintió levemente. Al amanecer, murió. Cuando su asistente vino a buscarme, me quedé atónita por un momento. Luego lo seguí hasta la habitación del jefe de la base. Lo encontré acostado en una cama individual, con una fotografía en la mano. Era una imagen de Heu Jun antes del apocalipsis. Llevaba un vestido hermoso y sonreía a la cámara. Sobre la mesita de noche estaban organizados los documentos de la base. El secretario del jefe miró la pila de papeles y me dijo con voz apagada. El jefe de la base lleva enfermo desde el año pasado. Aguantó hasta el final. Le insistimos en que descansara, pero nunca nos hizo caso. Incluso por las noches, cuando volvía, seguía ocupándose de los asuntos de la base. Me acerqué y, con solemnidad, cubrí su cuerpo con la bandera roja. Observé su rostro una última vez. Pensándolo bien, hacía mucho que no veía a aquel hombre fuerte y enérgico que me recibió cuando llegué a la base. Al principio, tenía mal carácter y solía ser irritable. Con el tiempo, envejeció poco a poco. Su espalda se encorvó, y su mirada, antes severa, se volvió amable y bondadosa mientras observaba todo lo que ocurría en la base. Compadecía a todos, pero, lamentablemente, nunca pudo ver el final del apocalipsis. Anjan se volvió cada vez más callado. Cuando Chen Yu no tenía misiones, me esperaba todos los días después del trabajo. En el camino a casa, me contaba de todo un poco, hasta que, de repente, decía en voz baja. El hermano Anjan ya casi no habla. Antes, era el que más platicaba. La hermana Lin Yue incluso decía que era un desperdicio que tuviera boca. Pero ahora, el hermano Anjan pasa días enteros sin decir una sola palabra. A veces, cuando estamos solos en casa, ni siquiera intercambiamos una frase en todo el día. No dije nada. Solo le acaricié la cabeza. Desde que asumí el cargo de líder de la base, había pasado más de un año. Durante todo ese tiempo, Anjan pasó la mayor parte de sus días fuera de la base. Se estaba culpando a sí mismo. En el antiguo equipo de habilidades 001 de la base del sur, Anjan tenía el nivel más bajo. Era el más joven y el más inquieto. Su energía hacía que el equipo fuera bullicioso y lleno de vida. Ahora, todo eso no era más que un recuerdo distante. A veces se unía a otros equipos de habilidades, pero la mayor parte del tiempo estaba con los taoístas. Cuando las grandes bases apenas se estaban formando, aquellos monjes taoístas, que antes parecían simples charlatanes, llegaron también. Vestidos con sus túnicas, siempre estaban en la primera línea de batalla contra los zombis. Después de asumir el liderazgo de la base del sur, un día vi a un anciano tomar la mano de un monje taoísta que pasaba y preguntarle sobre la próxima vida. El taoísta, con su túnica desgastada, le habló durante largo rato hasta que, finalmente, suspiró y dijo: Nosotros, los cultivadores del Dao, protegeremos la paz con nuestras vidas. Lo seguí y le dije: Taoísta, aún no han cobrado su subsidio de combate de este mes. El maestro taoísta se detuvo un instante, me miró de reojo y, con un gesto amplio, agitó la mano. Repártanlo entre los niños. Y con una voz tranquila añadió: Los tres puros solo necesitan cuerpos de arcilla. Inmutable como el viento celestial y firme como el hueso del Tao. Aunque el fin del mundo llegó hace años, la determinación del corazón inicial nunca cambió. Ese día, de manera inusual, Anjan tampoco salió de misión, así que los llevé a los dos a comer fondue. Pedimos una olla completamente picante, y entre el vapor caliente, fue Anjan quien rompió el silencio. Recuerdo que al principio siempre cocinábamos una olla doble para el hot pot, porque Zhou Yan y Zhou Su no comían picante. En ese entonces, me burlaba de ellos, diciendo que no era de extrañar que tuvieran el mismo apellido, ya que hasta sus gustos eran iguales.
Ahora, ya no es necesario. Le puse comida en su plato. Come. Esa noche, di vueltas y vueltas en la cama sin poder dormir. La escena de aquel día parecía seguir fresca en mi memoria, pero, lamentablemente, la vacuna nunca llegó a completarse, faltaba un componente crucial. Cuando la noticia del fracaso se hizo pública, los expertos salieron, se inclinaron y se disculparon ante todos. Sus cabellos ya eran completamente blancos y sus voces temblaban cuando dijeron: "Lo sentimos mucho. Lamentamos todos los sacrificios que han hecho". Cuando llegó la grabación, no se supo cuántos usuarios de habilidades especiales se enrojecieron de ira, pero al final, solo pudieron decir: "Sigan esforzándose". No me lo creo, con tanta gente no podemos perder contra este apocalipsis. Eso es. Si ponerle fin a esto significa derramar más sangre, ¿qué importa? En aquella misión, menos de la mitad de los que fueron por los materiales regresaron con vida. Wang Ying, quien alguna vez soñó con regresar a Rongcheng, tampoco volvió. Rongcheng estaba en el este de Huaxia. Wang Ying murió en el extremo oeste del país. Desde entonces, las montañas fueron demasiado altas, los ríos demasiado lejanos, y nunca más se volvió a escuchar el acento de su tierra natal. Después de ese día, Anjan comenzó a pasar más tiempo en la base. Y poco a poco, las palabras comenzaron a fluir. A menudo, después de clase, venía a recogerme junto con Chen Yu. Hoy, durante la clase, de repente me di cuenta de que más de la mitad de los primeros estudiantes que enseñamos ya han muerto en batalla, dijo Anjan con una sonrisa triste. Pero en mi corazón, siempre siento que siguen siendo niños. Hizo una pausa y continuó. Cuando les daba clase en aquel entonces, aún había cierta confusión en sus rostros. Pero con los años, uno a uno fueron avanzando sin que nadie retrocediera. Como su antiguo maestro, siento algo de tristeza, pero sobre todo, mucho orgullo. A finales de ese verano, los estudiantes de último año de la escuela de la base se graduaron. Según las reglas, antes de formar su propio equipo, debían realizar una misión con un instructor. Esta vez, Anjan fue el maestro a cargo. Cuando lo acompañé a salir, llevé a Chen Yu conmigo. Anjan, vestido con su traje de combate, se paró con expresión seria frente a los estudiantes, dando las últimas instrucciones. Cuando terminó, me acerqué a él y le dije en voz baja: "Vuelve a salvo". Anjan asintió con la cabeza. Bien. Por cierto, la otra vez lavé los envoltorios de los caramelos. Silud, recógelos por mí. En el 7º año del apocalipsis, por más que Anjan atesorara sus dulces, al final casi se los había terminado. Solo quedaba un paquete, cuidadosamente guardado en su espacio, mientras que los envoltorios de los que ya había comido los había conservado con meticuloso esmero. Un día, Chen Yu lo vio y, sin decir nada, llenó un balde con agua. Cuando llegó la noticia de la muerte de Anjan, yo estaba ayudando a Chen Yu a recoger aquellos envoltorios de caramelos. El viento hacía crujir el papel con un sonido de juá juá. La persona que trajo la noticia sostenía en una mano una bolsa de caramelos de boda y en la otra, con sumo cuidado, 6 huevos. Con voz tensa, dijo: "Jefa de la base, esta vez nos encontramos con una marea de zombis. La misión había salido mal. Para proteger a los estudiantes, Anjan se quedó atrás y, a costa de su vida, enfrentó a la marea de zombis, intercambiando su vida por la de ellos". La persona que hablaba seguía abriendo y cerrando la boca, pero yo ya no podía escuchar lo que decía. Al final, solo hice una pregunta. ¿Qué dijiste que él dijo antes de morir? El hombre tragó saliva y respondió. Dijo: "Esta vez, por fin me toca a mí protegerlos". Tomé los caramelos de boda. Entendido. Cuando esa persona se fue, tambaleé unos pasos. Chen Yu, con los ojos llenos de lágrimas, me sostuvo con fuerza. Hermana Qingding, yo todavía estoy aquí. Siempre estaré contigo. Bien. Ese año nuevo, Chen Yu usó sus puntos para intercambiar suministros y preparó una buena cena de Nochevieja. Mientras comía, miré la mesa. Solo estábamos Chen Yu y yo. Recuerdo que había varios niños viviendo cerca de nosotros. Muchos estaban solos. ¿Por qué no los llamamos para que cenen con nosotros? Chen Yu, que estaba a punto de tomar un bocado, se detuvo por un instante. Luego, fingiendo calma, me dijo: Hermana Qingding, muchos de los niños con los que solía jugar murieron en misiones. Los que vivían cerca de nosotros, ya no están. El dolor me golpeó en el pecho. Como si hiciera una promesa, dije:
Este apocalipsis terminará. Lo juro. El mundo me ha tratado bien. Tuve la suerte de encontrar una buena maestra que me guió por el camino correcto. Ella murió antes de que pudiera devolverle el favor. Así que, en su lugar, se lo devolveré al mundo. El cielo me dio un corazón compasivo. Y debo tener la fuerza para proteger a mi gente. Cuando llevé a los sobrevivientes de la base del oeste de vuelta a la base del sur, mis subordinados ya estaban esperando afuera. La manipuladora del tiempo, que venía detrás de mí, se mantuvo en silencio todo el camino. Pero al ver los edificios de la base del sur, pude notar claramente que sus ojos se enrojecieron. Al verme llegar, mis subordinados mostraron alegría en sus rostros y se apresuraron a recibirme. Sin embargo, cuando vieron a los sobrevivientes que traía conmigo, se detuvieron un momento antes de dar órdenes de manera oficial. Llévenlos a hacerse un análisis de sangre. Que se queden fuera de la base durante 3 días. Si después de ese tiempo no presentan anomalías, déjenlos entrar. Recuerden, los suministros deben estar al día. Entendido. Lo haremos así. Sí, señor. Asentí con la cabeza y, al ver los documentos que mi subordinado llevaba en las manos, caminé hacia la base. Chen Yu me seguía de cerca, hojeando el documento. ¿Es un informe de la base capital? Sí, respondí. Antes de que pudiera decir más, él se adelantó con emoción. Jefa. Tengo buenas noticias. Dime. La base capital envió un mensaje: después de tantos experimentos, solo falta un último componente para que la vacuna contra los zombies sea un éxito. Los ojos de Chen Yu brillaron. ¿De verdad? Completamente cierto. Solo que los expertos aún están buscando la última sustancia. Asentí con la cabeza. Entré a la base, busqué una excusa para despedir a Chen Yu y, al quedarme a solas con la manipuladora del tiempo, le pregunté con voz firme. ¿Sabes cuál es la última sustancia que falta? Ella titubeó un momento. Luego asintió, y acto seguido, negó con la cabeza. Lo sé, pero no estoy segura de si decírtelo. Tal vez, ustedes aún tengan otro camino. ¿Qué camino? Ella se acercó a la ventana y, al verla con su traje de combate desgastado, fruncí el ceño. Tengo trajes nuevos aquí. ¿Quieres cambiarte? No es necesario. Hizo una pausa y dijo con voz grave. En realidad, ese otro camino ya lo conoces. Humanos y zombies, haciendo las paces. Me paré a su lado y vi que observaba la base del sur con una expresión compleja. Hoy era el día en que se distribuían los puntos en la base y, después de recibirlos, la mayoría de las personas compraban algo para sus hogares. Era inevitable ver un poco de alegría en sus rostros. No sé cuánto tiempo pasó antes de que ella volviera a hablar. Yo también estuve en la base del sur. Solo dijo eso y se negó a continuar. La miré fijamente. No sé qué nos depara el futuro, ni le temo. Al final, para mí, la humanidad solo tiene un camino, el fin del apocalipsis. Y solo elegiré ese camino. Si realmente sabes cuál es la sustancia que falta en la vacuna contra los zombies, por favor dime. Yo la conseguiré, cueste lo que cueste. Ella me miró y fijó su atención en la foto que estaba sobre mi escritorio. Era una imagen de cuando todo el equipo 001 aún estaba completo. Un día, durante una misión, encontramos una cámara instantánea y alguien de la base nos tomó una foto con ella. Era el tercer año del apocalipsis. Xian ya había muerto. Heo-jun estaba en una misión. Chen Yu aún no se había unido a nosotros. Ese invierno fue especialmente frío. Estábamos de pie frente a la base, con nuestros uniformes de combate, mirando a la cámara con determinación. Aún después de la foto, seguíamos sonriendo. Maldito clima, ¿está a punto de congelarse hasta el aire? Desde el brote de zombies, el clima se ha vuelto cada vez más raro. Recuerdo que a la pequeña Heo-jun le gustaba tomar fotos, así que cuando regrese, podemos dejar que juegue con esta cámara instantánea. Recogí varias, mejor le damos una de regalo. Buena idea. Las personas de la base nos ayudaron a tomar las fotos y me entregaron la nuestra antes de decir: entren. El jefe de la base acaba de mandar a llamarlos para una reunión. Esa foto fue tomada menos de una hora antes de que nos dieran la noticia de la muerte de Heo-jun. La cámara instantánea, al final, nunca llegó a sus manos. ¿Ellos son todos tus compañeros de equipo?, preguntó ella. Sí. Son mis mejores compañeros. Asintió levemente, como si esbozara una sonrisa.
pero pronto recuperó la seriedad y dijo: el último material está en el Mar del Este. En el futuro del que vengo, la humanidad no descubrió qué sustancia faltaba hasta el 11º año del Apocalipsis. Para entonces, los usuarios de habilidades especiales ya habían sufrido demasiadas bajas. El Mar del Este, como bien sabes, es ahora más peligroso que la tierra firme. Está plagado de criaturas zombies. Al final, logramos recuperar el material. Pero el precio fue demasiado alto. Las pérdidas fueron tan grandes que, cuando llegó la siguiente marea de zombies, la humanidad no pudo resistir. Morimos antes del amanecer. Al final, su voz tembló. Faltó tan poco. Solo un poco más. Si hubiéramos tenido un mes más, habríamos ganado. Inmediatamente informé la noticia a la Base Capital. Los científicos hicieron pruebas durante un mes y, finalmente, los expertos me confirmaron. Directora Son, aunque no podemos ver al usuario de habilidades temporales que menciona, nuestros instrumentos han detectado fluctuaciones en el tiempo. Además, tras numerosos experimentos y análisis, hemos confirmado que lo que él dijo es cierto. Asentí. En ese caso, prepárense. Durante esos días, la manipuladora del tiempo se quedó en la base del sur. A veces, paseaba por la base en silencio. Se detenía en algunos lugares durante mucho tiempo. Cuando me acercaba, solía suspirar y decir: hace tanto que no veo a tanta gente junta. Cuando recibió la confirmación de los expertos, se quedó paralizada por un momento en mi oficina y me miró a los ojos. Esa sustancia está dentro de una ballena azul. Hizo una pausa y continuó con voz grave. La ballena azul se ha convertido en un zombie. Tienen que derrotarla para obtener la sustancia. Directora Son, sé que ahora eres la combatiente más fuerte de la humanidad, pero tu habilidad es de fuego, y la ballena azul es de agua. En los 5 elementos, la tierra domina al agua. Directora Son, debes proteger a los usuarios de habilidades de tierra. Asentí. Por supuesto. Definitivamente volveré con el material. Ella me miró con una expresión de compasión, pero al final, no dijo nada más. Solo murmuró con voz firme: creo en ustedes. Creo en la humanidad. La Base Capital actuó con rapidez. Al día siguiente, enviaron la información a todas las bases a través de canales cifrados. En cuestión de horas, los usuarios de habilidades especiales comenzaron a reunirse. Como la combatiente más fuerte de la humanidad en este momento, era obvio que tenía que ir. Antes de partir, me detuve y miré la base del sur una última vez. Recordé cuando Xieng y yo llegamos por primera vez. En aquel entonces, la base no se parecía en nada a lo que era ahora. Tras años de ataques de zombies y múltiples refuerzos, su estructura original había desaparecido por completo. Chen Yu estaba en la entrada, despidiéndome. Sus ojos estaban rojos, pero fingía calma. Hermana Qingyin, por favor, regresa a salvo. Lo haré. Protege bien la base del sur. No te preocupes. La protegeré con mi vida. La manipuladora del tiempo me seguía de cerca. Sabíamos que esta misión sería extremadamente peligrosa, pero no podíamos llevarnos a todos los usuarios de habilidades especiales al Mar del Este. Algunos debían quedarse para proteger las bases. Varios monjes taoístas de la base también salieron. En el 8º año del Apocalipsis, sus túnicas, remendadas una y otra vez, finalmente fueron reemplazadas por uniformes de combate. Llevaban espadas en la espalda y caminaban con paso firme. Directora, iremos con ustedes. Detrás de ellos, un niño de unos 12 o 13 años los seguía, imitando sus movimientos. Finalmente, les hizo una reverencia y dijo con voz temblorosa: Maestro, asegúrese de regresar sano y salvo. Aún no he aprendido todo lo que ustedes me han enseñado. El líder taoísta, que aún se veía joven, le acarició la cabeza con cariño, pero sus palabras fueron totalmente inesperadas. Si no aprendiste, no aprendiste. La humanidad está a punto de ser destruida, así que aprende hasta donde puedas. El joven sacerdote taoísta se quedó en silencio por un momento. Luego, con una expresión seria, le dijo: sigue aprendiendo. Dicho esto, soltó al niño y se colocó detrás de mí. Desde el interior de la base del sur, la gente nos observaba con los ojos llenos de lágrimas. Directora, deben regresar sanos y salvos. Cuando vuelvan, vengan a cenar a nuestra casa. Jefa de la base. Eché un último vistazo. Luego, con determinación, me di la vuelta y seguí adelante. En ese momento,
No sabía que sería la última vez que vería a Chen Yu. Al día siguiente de nuestra partida, los zombies supieron que nos dirigíamos al Mar del Este y desataron una ola de ataques. Para proteger la base del sur, Chen Yu murió en combate. Antes de caer, se paró en la línea del frente, con una sonrisa desdeñosa en el rostro. Si quieren robarme la casa, primero tienen que preguntarme si los dejo. En el Mar del Este, vi muchas caras conocidas. Viajar en el apocalipsis no es fácil. La última vez que los vi fue hace 3 años. También fue por la vacuna. En aquel entonces, muchos usuarios de habilidades especiales murieron en la misión. Casi todos los que sobrevivieron estaban ahora aquí. Un conocido se acercó a saludarme. Directora Son, hace mucho que no nos vemos. Espero que todo esté bien. Lo miré. En 3 años, todos sus compañeros habían desaparecido. De un equipo de 6 personas, solo quedaba él. Asentí con la cabeza. Todo está bien. Mientras la humanidad tenga un futuro. Mientras podamos volver a ver una era de paz y prosperidad. Entonces, todos los sacrificios habrán valido la pena. El usuario de habilidades de tierra estaba protegido en el centro de nuestro grupo. El usuario de habilidades acuáticas descendió hasta el fondo del mar y congeló el agua, formando olas gigantescas. Me paré frente al usuario de habilidades de tierra y di la orden con voz firme. El resto de nosotros, los usuarios de habilidades especiales, nos encargaremos de apoyar. Ustedes solo deben enfocarse en la ballena azul cuando sea necesario. Podemos sacrificarnos directamente. Escuché el nudo en sus voces. La luz en la palma de mi mano ya había sido liberada. Antes del apocalipsis, las profundidades del océano ya eran territorio prohibido para la humanidad. ¿Qué decir de ahora? El manipulador de agua agitó su poder y provocó un frenesí entre las criaturas marinas. A mi lado, un usuario de habilidades especiales lanzó un golpe con la palma y aún tuvo ánimo para bromear. Este olor, se siente bien. Vaya, antes del apocalipsis nunca había comido tantos mariscos. Le respondí con una sonrisa cansada mientras golpeaba nuevamente. Sobrevive. Cuando el apocalipsis termine, ven a la base del sur. Te invitaré a comer mariscos. ¿Y nosotros, directora Son? Preguntó otro. Sí, ¿y nosotros? No puedes hacer distinciones, todos lo escuchamos. En la costa del Mar del Este, los poderes sobrenaturales volaban con fuerza descomunal. Innumerables usuarios de habilidades especiales luchaban a muerte contra los monstruos zombies marinos. La batalla se prolongó desde la mañana hasta la noche. Nadie sabía cuántos habían muerto. Solo se escuchó, de pronto, un largo y profundo gemido que emergió desde el fondo del océano. Seguido de un estruendo. Olas gigantescas se alzaron, y una colosal ballena azul atravesó la superficie del mar. Oscureció el cielo. Con toda mi fuerza, ataqué con velocidad. La ballena movió su cola y me observó. Había captado su atención. La manipuladora del tiempo estaba a mi lado, con la mirada perdida, como si en esa escena estuviera reviviendo algo. Entendido. El poder de la ballena azul era monstruoso. Con un fuerte estruendo, un chorro de agua me golpeó de lleno. Retrocedí varios pasos y escupí sangre. Me obligué a levantarme y lancé otro ataque. Cuando la ballena azul apareció, los monstruos del océano desataron un frenesí. Los usuarios de habilidades especiales eran devorados por las sombras que emergían de las profundidades. A mi alrededor, todo era un mar de sangre. La batalla consumía mi energía. Mi visión se oscurecía. La ballena azul volvió a atacarme. No quedaba ni un rayo de luz. Retrocedí una y otra vez. Mi conciencia comenzó a desvanecerse. Escuché la voz de la manipuladora del tiempo. Era un eco lejano, como si me hablara desde otro mundo. Sonin, solo puedo darte 3 segundos. Y en ese instante, el tiempo se detuvo abruptamente. Vi innumerables fragmentos de tiempo derrumbarse y reestructurarse ante mis ojos. El cuerpo de la manipuladora del tiempo comenzó a desvanecerse. Desde su mano flotó un trozo de papel. Lo tomé. En él había varios nombres escritos. Ella me sonrió. Directora Son, recuérdalo bien. Somos manipuladores del tiempo. Retrocedemos en el tiempo solo para darle a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. Yu Wang Son. El mundo entero estaba congelado. Solo incontables fragmentos de tiempo revoloteaban a mi alrededor. Vi a Sun Yao, la manipuladora del tiempo, vestida con su uniforme de combate.
Su expresión era firme. Su voz resonó con determinación. Soy Sun Yanjao, líder del equipo de habilidades especiales 001 de la base del sur. Manipuladora del tiempo. A partir de hoy, lideraré al equipo de habilidades especiales 001 y juraré lealtad a la humanidad hasta la muerte. Lo juro. El fragmento de tiempo cambió. Vi a los miembros del equipo 001 en sus primeros años del apocalipsis. An Yang, Lin Yue, Zhou Su, Zhou Yan, Chen An. En sus rostros todavía había algo de inocencia. No me extrañaba que Sun Yanjao se hubiera quedado tanto tiempo viendo la foto en mi escritorio. Eran sus antiguos compañeros de equipo. Desde su perspectiva, reviví la muerte de cada uno de ellos. Año 5 del Apocalipsis. Las ruinas de una ciudad. Lin Yue, Zhou Yan, Chen An y Zhou Su lucharon contra un enemigo imposible. Murieron sin arrepentimientos. Antes de caer, sus miradas se dirigieron a la base del sur. Pero al final, no pudieron regresar. Se despidieron de Sun Yanjao y An Yang con un grito desesperado. Capitana, váyanse rápido. No tengas miedo. Eres una manipuladora del tiempo. Capitana, sigue adelante. No mires atrás. An Yang murió liderando a su equipo. Sus últimos movimientos fueron meticulosos, como si los hubiera practicado muchas veces. Y al final, vi filas de manipuladores del tiempo. Sun Yanjao al frente. El experto con gafas hablando. Sus ojos enrojecidos. Fuera de la base, llamas ardían en el cielo. Los lamentos de los zombies resonaban en el aire. El edificio de pruebas había sido invadido. La vacuna, símbolo de la salvación de la humanidad, había sido destruida. El experto tembló cuando dijo: ustedes son manipuladores del tiempo. Si lo desean, pueden ocultarse en el tiempo. Incluso si la humanidad desaparece, ustedes pueden seguir existiendo. Nadie habló. Sun Yanjao preguntó: ¿y si queremos salvar a la humanidad? El experto respiró hondo y respondió: hay una opción. Pueden sacrificar su propio tiempo. Existe una posibilidad de que el tiempo retroceda. Ayer hice algunos cálculos. Si se sacrifican por completo, tal vez el tiempo pueda retroceder 3 años. Regresarían al 8º año del Apocalipsis. Pero si lo hacen, su voz se quebró, serán borrados en el instante en que comience el Apocalipsis. Y también es posible que, incluso si lo intentamos otra vez, la humanidad vuelva a extinguirse. Cuando terminó de hablar, las lágrimas resbalaron por su rostro. Los manipuladores del tiempo, en cambio, rieron. ¿Eso es todo? ¿Qué importa si volvemos a la extinción? No puede ser peor que esto. Incluso si muero, voy a darle a la humanidad una oportunidad más. ¿No es solo un sacrificio? Yo seré el primero. Hermanos, en la próxima vida brindaremos juntos otra vez. El primero activó su poder sin dudarlo. El tiempo lo consumió. Su cabello se volvió completamente blanco. Y en un parpadeo, su figura desapareció. Uno tras otro, los manipuladores del tiempo se sacrificaron. El tiempo se retorció y se distorsionó. Hasta que, finalmente, se calmó. Sun Yanjao despertó en medio del caos. Vio a los poderosos del tiempo desaparecer justo en el momento en que el apocalipsis comenzaba. Vio sus últimas miradas dirigirse a sus seres queridos. Y en un instante, sus ojos se llenaron de lágrimas. He viajado a través del tiempo, pero nunca podré volver a conocer su futuro. Ustedes son un mañana al que ya no puedo alcanzar. Quizás mueran en un abrir y cerrar de ojos. Pero al menos, les he dado un hilo de esperanza. Vivir sin arrepentimientos. Sun Yanjao siguió viajando en el tiempo. Hasta que, en medio de unas ruinas, me vio. Se acercó, al borde de las lágrimas. Y dijo: soy una manipuladora del tiempo. La voz de Sun Yanjao era distante pero firme. Directora Son, estos serán tus 3 segundos. Salté y lancé un fuego abrasador hacia la ballena azul. 3 segundos pasaron en un instante. La ballena azul rugió de dolor, y en ese momento, todos los poderes de los usuarios de habilidades especiales estallaron al unísono. Los manipuladores de tierra ya estaban en posición, y cuando la ballena cayó, una gran lluvia se derramó sobre el cielo y la tierra. Miré hacia atrás. Sun Yanjao había desaparecido. Solo quedaba el eco de su última frase en mis oídos. Directora Son, recuérdalo. Somos manipuladores del tiempo.
Retrocedemos en el tiempo solo para darle a la humanidad una oportunidad de sobrevivir. Aunque muriera 9 veces, no me arrepentiría. Ella viajó a través del tiempo y, debido a su gran poder, no se desvaneció de inmediato en la corriente temporal. Pero al final, desapareció antes del amanecer de la humanidad. Guardé el papel que me había entregado. Su sacrificio sería recordado por siempre. Los usuarios de habilidades especiales lanzaron algunos ataques más antes de acercarse a inspeccionar el cadáver de la ballena azul. Entre los taoístas que habían venido con nosotros, solo quedaba el joven monje. Se apoyaba en su espada, con el rostro cubierto de polvo y sangre. Cuando me vio, intentó esbozar una sonrisa. «Directora Son, ¿lo logramos?» El cadáver de la ballena azul era colosal. Cuando cayó, la tierra tembló, pero nadie tuvo miedo. Todos sonreían. Cuando una ballena muere, la vida florece. El joven monje suspiró, aliviado. Por fin ha terminado. Su mirada se tornó melancólica. Mis hermanos mayores se han ido, ¿qué haremos ahora? Ellos sabían más que yo. Yo solo quería pasar mis días tranquilo. Aquella frase casi me hace derramar lágrimas. Cuando regresamos a la Base Capital, el jefe de la base nos esperaba afuera con su gente. Incluso después de que entré, seguía mirando detrás de mí, como si esperara ver a alguien más. Al final, preguntó con incertidumbre. «Directora Son, ¿vinieron en varios grupos?» Negué con la cabeza. Todos los demás murieron. Hace apenas unos días, partimos juntos hacia el Mar del Este. Muchos usuarios de habilidades especiales acababan de terminar sus misiones y estaban descansando en la base. Pero cuando recibieron la noticia, no dijeron ni una palabra y partieron de inmediato. ¿Y ahora? Todos murieron en la costa del Mar del Este. Tal vez hayan recorrido miles de kilómetros. Pero la batalla solo duró unas horas. Las criaturas zombis marinas eran demasiadas. Era una lucha de vida o muerte. Una vida por otra. El jefe de la base capital quedó en shock por un momento. Bajó la mirada y me entregó un sobre. Por alguna razón, lo rechacé instintivamente. Pero al final, él lo abrió. Dentro estaba la noticia de la muerte de Chen Yu. Mis dedos se aferraron con fuerza al papel. El jefe de la base intentó decir algo, pero al final solo murmuró. «Mis condolencias». Me obligué a mantener la calma. Simplemente, siento que no fui buena criando niños. 8 años. Sosteniendo aquel pedazo de papel en mis manos, sentí como si hubiera vivido toda una vida. Año 5 de la nueva era. Han pasado casi 5 años desde que se desarrolló con éxito la vacuna contra los zombies. 5 años desde la batalla en la costa del Mar del Este. En aquella guerra, los usuarios de habilidades especiales sufrieron enormes bajas. Pero en estos 5 años, con la vacuna, el mundo comenzó a sanar. Las bases crecieron, la maquinaria del Estado volvió a funcionar. Renuncié a mi cargo como directora de la base del sur. Ahora soy profesora. Es primavera. Las ramas están llenas de hojas. Los lugares donde la humanidad habita han vuelto a la vida. En el aula, los estudiantes charlaban sobre los mausoleos de mártires del país. El cementerio de mártires de la base del sur ya es enorme. Mi mamá me dijo que, durante los 8 años del apocalipsis, no se sabe cuántos equipos de usuarios de habilidades especiales se sacrificaron. El de la costa del Mar del Este es el más grande de todo Waxia. Vi en un libro que, en aquel entonces, muchos usuarios de habilidades cruzaron el país para apoyar, pero ninguno de ellos dejó una palabra antes de morir allí. También vi que muchos de ellos murieron cuando aún eran niños. Mi papá dice que en el apocalipsis no había lugar para los niños. En la última oleada de zombies, antes de que todo terminara, la hermana Yukio murió. Ella tampoco era tan mayor. Me quedé en la puerta escuchando. El profesor de la clase de al lado pasó junto a mí, cargando unos libros, y preguntó. «Profesor Son, ¿qué mira tanto?» «Miro hacia el futuro». «Y también. Miro a quienes fuimos tú y yo. Salí de un mar de sangre y cadáveres. Pero aún me persiguen los recuerdos. Los días en que me escondía en los rascacielos con Xie Eng y los demás. El bullicio de Anjan y su risa, resonando en mis oídos. El tofu que hacía Heu Yun. Los ojos enrojecidos de Chen Yu. No me atrevo a visitar el cementerio de mártires. Hay demasiados compañeros dentro. Sun Yanjao y los demás están ahí. Nunca los conocimos en vida. Pero recibimos el fruto de su sacrificio.
Si supieran que la humanidad realmente triunfó. Si supieran que su sacrificio no fue en vano. Tal vez, en el otro mundo, podrían descansar en paz con una sonrisa. El timbre de clase sonó. Golpeé el podio con suavidad y abrí el libro. Hoy hablaremos sobre los 8 años del Apocalipsis. Aunque el Apocalipsis terminó, ninguno de nosotros puede olvidar esa parte de la historia. Mientras la recordemos, seguiremos avanzando. Porque durante esos 8 años, la humanidad luchó con valentía por la supervivencia de nuestra raza. Y gracias a eso, hoy podemos vivir en un mundo lleno de vida y prosperidad. El camino hasta aquí estuvo lleno de sufrimiento. Pero valió la pena.